Entidades, muchas deben haber, porque pues el 90% pues son impregnaciones que quedan ahí. Ambulancias, supuestamente las ambulancias deben durar 5 años y se dan de baja, que es lo contrario a un vehículo que son 10 años, ¿sí? De servicio público. Pero como esos 10 años lo cuentan como si descansara en la noche, por eso se reduce a 5 años las ambulancias. Claro. Pero he trabajado en ambulancias que llevan más de 10 años y aún están funcionando. Entonces, imagínate la cantidad de energía que recoge en todo ese tiempo. ¿Cuántos pacientes? Más o menos sí, para la época del 2006 las planillas que llevamos era de 10 pacientes y por turno nos hacíamos 10, 15 pacientes. Súmalos a un año, día y noche. Entonces, cualquier cantidad de gente que pasa por ahí. Gente buena, gente mala. Nos sumergimos en las ambulancias del horror, expedientes paranormales. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Zona Paranormal. Experiencias, sí, como su nombre lo indica, paranormales antes de ir a dormir. Señor Palencia, como siempre, ¿cómo va todo? Muy bien, Raúl, bien. Acá con la expectativa, como siempre, y dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores a un episodio más de Zona Paranormal. Experiencias de terror, experiencias quizá de horror, o experiencias también en medio de la adrenalina, la velocidad y la muerte. Y el peligro. Muchísimo, con letras mayúsculas. Hoy 2 invitados de lujo que tienen que ver precisamente con este tema del día, que tiene que ver con ambulancias del terror. Usted se imagina viajar a toda velocidad. En la época de la pandemia era muy normal ver ese desfile por las noches. Es muy normal. Escuchaba las balizas, o bueno, sirenas, como se le dice popularmente. Y uno dice, bueno, los carros se abren, ¿qué va ahí? ¿Qué pasa adentro? Muchos llegan con vida, otros terminan su recorrido en medio de esa ruta del accidente, qué sé yo, con destino al hospital tal vez. Y saber que es un sonido que alerta, es un sonido que produce miedo. Entre la vida y la muerte. Total. Literal. Invitados de lujo, precisamente, para hablar con ellos, con los profesionales, en esta zona paranormal. Nelson Camelo, un amigo de la casa, técnico en APH, creo que lo dije bien, porque si no, después nos regañan. Nelson, bienvenido, gracias por compartir con nosotros, amigo de la casa, miembro también de la familia Urantia, de fenómenos paranormales y experiencias que tienen que ver precisamente con este mundo. Caballero. Rafael, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Y pues nada. ¿Qué es la muerte? La muerte, para mí es el ángel de la muerte. Es aquel que llega por sus almas y nos arrebata el paciente de las manos. ¿Y ha tenido la oportunidad de estar mano a mano con este ángel de la muerte? Cada vez que tenemos un código azul, cada vez que estamos reanimando. Imagínese, el ángel de la muerte. O sea, yo digo que para Nelson y para también el invitado que ya vamos a presentar, yo creo que es, si uno tiene las herramientas de trabajo, que es, no sé, el micrófono, el computador, con lo que vivimos día a día, pues para la muerte, para ellos, hace parte también de su día a día. Y hace parte de su día a día también este trabajo, que son las 24/7 para muchos. Cristian, amigo de la casa, Jiménez, Cristian Jiménez, un saludo para él, en donde también juntos compartimos una experiencia muy paranormal, y lo va a decir él, de una experiencia en donde en vivo y en directo, grabando un capítulo periodístico, un señor se murió en las calles de la capital de la República. Cris, bienvenido. Raulito, gracias por la invitación, sí señor. Cristian, ¿qué es la muerte? La muerte es algo inexplicable que tal vez usted, si se demora mucho, le llega inmediatamente en atender usted a un paciente. Empezando, vale, ¿usted se ha imaginado qué es vivir, o sea, estar dentro de una ambulancia, tener la oportunidad? Una vez que estuve un poco enfermo, pero pues fue algo también curioso porque
no estaba tan enfermo, simplemente era un traslado de un hospital a otro, necesitaba una atención más especializada, y lo que yo recuerdo era que la velocidad, cogían los huecos, sentía que se movía, o sea, uno desde el lado del paciente amarrado como con esos cinturones ahí. Entonces ese es como lo más cercano, afortunadamente, que he estado de pronto dentro de una ambulancia. Nelson, hablemos precisamente, entremos ya a esta zona paranormal, en donde quiero preguntarle, en estos años, más de 20 en relación con esto, ¿qué han visto sus ojos en relación con el tema muerte, supervivencia y estar en esa línea delgada de llevar a ese paciente a un término que todos queremos, pero que sin duda alguna hay situaciones muy difíciles? Bueno, he tenido muchas experiencias, unas leves, otras fuertes que le marcan a uno el alma. La bomba del Nogal, el accidente 21 Ángeles, y que haya tenido, bueno, todos los días se tiene el tema con la muerte. En alguna entrevista con Urantia comentaba sobre el tema del olor a flores. Cristian me puede ayudar con ese tema, y siempre que tenemos un código azul y el paciente se nos va, antes de eso empieza a oler a flores. Como cuando el olor de la muerte, podemos llamarlo así. Sí, podría ser. Como cuando tú entras a una floristería, ese aroma se siente en la sala de reanimación o en la ambulancia en el caso de que tengamos paciente inestable. O sea, en ese caso, ya en sabemos ese momento, que ya no hay nada que hacer cuando se siente el olor. Sí, prácticamente ya no lo quito. ¿Cómo es tener esa coraza justamente para enfrentar, vivir esos momentos? Bueno, claro, la experiencia que ustedes dos han tenido a través de su trabajo, pero forjarla para momentos que, o sea, la muerte es tan impactante para muchísimas personas. Esa adrenalina viene de la vocación, porque no cualquiera se sube a una ambulancia a hacer todo lo que nos toca hacer y todo lo que nos toca ver. Tiene que tener uno, como se dice, los cojones, porque no es fácil llegar y ver una persona desmembrada por un accidente de tránsito, un accidente de moto, por ejemplo, y peor aún si es un niño. Eso nos toca más el alma. Yo llevo 20 y pico de años y en este momento todavía se me desgarran lágrimas cuando me toca reanimar un niño, porque no es fácil. Además, pues soy papá, entonces está el sentimiento por ambos lados, por el tema de la atención médica y el tema como padre. No me gustaría que obviamente a algún familiar, a algún hijo le pasara esto. Venga, yo quiero ahondar un poquito en el tema, el olor a flores. No ¿Es como el cementerio? No, un olor a flores normal. Por eso te digo, como cuando entras a una floristería y sientes el aroma de las flores, así se siente. Entonces ya la alerta en el que ya no hay nada que hacer ahí en el momento. Cuando nosotros, por ejemplo, te pongo el ejemplo, en urgencias sentimos el olor de flores, algo va a pasar, algo va a llegar. Y efectivo, el paciente de la cama X entra en paro, o llega una ambulancia con un paciente en paro, o llega la Policía Nacional con un paciente en la patrulla auxiliándolos también, porque ellos también nos echan la mano. Cuando lamentablemente en Bogotá no hay una capacidad de ambulancias para la cantidad de habitantes, más o menos una ambulancia por cada 2.000, 3.000 habitantes. Cristian, ¿cómo es ver morir a alguien? Ver estar en ese último instante esa persona. Pues uno lo da todo en el momento. Sí, uno da todo lo que puede en medio de su profesionalismo y pues en medio del ser humano de uno. Entonces, pero ver morir a la persona sí es un poco complejo. Pero más que todo sucede en el área hospitalaria, que es aquí en el área de Nelson, en el área prehospitalaria, que es en la ambulancia, pues se supone que nosotros tenemos que tenerlo vivo hasta el último momento que se entregue al médico. Sí, lo delgado entre la vida y la muerte. Total. No sé si están de acuerdo o no, pero las ambulancias también se han convertido en
en estos vehículos en donde muchos, sin duda alguna, pues obviamente pierden la vida, pero esa energía se queda, esa energía queda condensada en pandemia. Muchas señoras de 80 años o los niños también que están empezando en esta carrera. Estas ambulancias son nichos de energías complejas, pesadas. ¿Qué ha pasado ahí? De hecho, no necesariamente tiene que morir el paciente para que quede la energía. Te voy a comentar la historia y yo sé que le va a gustar. Dispare. Cuando conocí a Alexander Torres, cuando conocí a Urantia, fue precisamente porque teníamos una energía en la ambulancia, se sentía una energía. Y como con mi compañero decidimos estamos cerca, pasar por Urantia y hablar con Alex. Y él nos explicaba, nos hicieron la investigación a la ambulancia y nos preguntaba que si alguna vez había pasado algo a la parte de atrás de la ambulancia, porque la energía era ahí, en la parte de atrás, o sea, para subir el peldaño por donde subimos la camilla. Y pues yo llevaba en esa ambulancia más o menos como un año apenas, y esa ambulancia ya de servicio unos 5 años, entonces no tenía mucha historia. Pero entonces llamamos a los otros compañeros, los más antiguos, y nos dijeron que sí, efectivamente están atendiendo un accidente de tránsito de un ciclista. El ciclista pues ya estaba montado en la camilla dentro de la ambulancia, las puertas de atrás estaban abiertas y abajo de la ambulancia, contra el estribo, estaba el papá del niño, del ciclista, y un taxi se nos metió por detrás quitándole las piernas al papá del niño. Entonces esa expresión de dolor y esa energía de ese segundo accidente quedó impregnada en la ambulancia, y eso era lo que nos sentíamos, esa negatividad se sentía. Él no falleció, lo atendimos, perdió sus piernas sí, pero él no falleció. Entonces queda impregnada esa energía negativa y ese dolor, ese sufrimiento en el sitio donde sucede el tema. Entonces mira que no necesariamente hay que morir para dejar energía. Con Cristian, y quiero que lo cuente rápidamente, esa experiencia que tuvimos en el cubrimiento de un trabajo periodístico, en donde en el desarrollo de esta labor pasó algo. Sí. Una persona, por lo menos creo yo, si no me corrige, de 50, 60 años, más o menos, sí. Murió en el desarrollo de este trabajo periodístico. Sí, total. Estábamos en plena grabación, ¿no? Y llega un taxi, se nos acerca, ¿no? Se nos acerca con una señora muy alterada, que por favor le ayudáramos, que se estaba muriendo. Y entonces, ¿qué pasó? Pero entonces nos acercamos hacia el taxi, fuimos a abrir la puerta del taxi y no abría, casualmente no sé. Y el señor del taxi, no, esa puerta está dañada. ¿Cómo así? Entonces fuimos, dimos la vuelta, mi compañera pues tomó signos, todavía tenía signos vitales el señor, se le dio reanimación, más o menos como unos 15 minutos, pero no, el señor no. No hubo nada que hacer ahí. Nada que hacer, sí. Pero extraño lo de la puerta, o sea, de pronto sí, puede ser como alguna, llamémoslo así, ese ángel de la muerte quería ya llevarlo, impidió de alguna forma que la persona tuviera la oportunidad de ser reanimada. De pronto lo pueden ver así de alguna forma. Porque resulta que es que la reanimación dentro del taxi no es muy viable. Porque obviamente queda está encima de las sillas, entonces la reanimación no es firme. Tiene que ser tiene completamente que ser acostado. Rígido, sí, por eso las camillas de los hospitales son un poco más rígidas para el tema de algún código, reaccionar en el momento, y pues obviamente pues un cojín de un taxi, de una silla, no va a dar la firmeza que tiene. Entonces pues, ¿cuál era la idea de abrir la puerta? Pues poder sacarlo y pues reanimarlo en el piso, reanimarlo, sí, pero no se podía porque la puerta no abrió, y sacarlo por el otro lado pues era un poco complejo. Mire, literalmente estos personajes que hoy están como invitados viven de la muerte. Su trabajo está relacionado con la muerte. Situaciones difíciles para evitarla que actúe. Exactamente, también. Claro. Por ejemplo, Nelson dice el Nogal, en donde
por hechos terroristas en nuestro país. Pasaron cosas, situaciones difíciles, pero ¿qué experiencias paranormales, Nelson, a su criterio, ha tenido en el interior de estos vehículos? Bueno, experiencias paranormales. Sí, fíjate que en alguna época, cuando existe, te estoy hablando más o menos del año 2000, cuando teníamos las ambulancias con la policía cívica, había una que se llamaba Azul 7. Todos éramos azules y cada uno tenía un número. Azul 7 nos comentaban que se escuchaba un aplauso y pues uno en intervalos uno descansa. Sí, uno tiene que descansar porque 24 horas de chorro pues no es fácil. Es difícil. Entonces uno trata de pegar el ojo un ratico, conductor descansado, tripulación segura, y los despertaba. Y efectivo, los despertaba y al minuto los despachaban, accidente de tránsito. O se escuchaba la voz en el radio donde les daban la dirección, arrancaban, llegaban al sitio, se reportaban. No, pero yo no los despaché para allá. No, sí, usted nos despachó, nos dio la dirección. No, yo no en ningún momento, cuando ¡pum!, accidente de tránsito. Se hacía pasar ahí en el radio. Sí. Y en mi caso también nos sucedió, a nosotros nos prendieron, fue más brusco, nos prendieron la sirena de la ambulancia. O estando atrás nos abren las gavetas y nos botan las cosas encima. Sí, eso también pasó a mí una vez. Esa es típica, ¿no? Sí, la típica, que sacan las cosas de las gavetas y nos las botan. O sea, la tripulación está adelante esperando el servicio al llamado. O sea, están quietos, porque sí, una cosa es que diga que uno se mueve, bueno, estamos disponibles. pero de un momento a otro escucha usted por ahí que tiraron algo. Si voltea a mirar así, como tenemos las ventanas ahí cerca, ¿no? Voltea a mirar y no, nada. Cuando vuelve y suena, ¿quién sabe qué será? Ya después cuando uno se baja, da la vuelta, todas las cosas están regadas, pero como si hubiera sacado todo así de aposta rápida. Pero uno solo escucha una o dos cositas así ya, como de golpe. Eso es... Entonces, buscándole la lógica, no hay viento, no hay movimiento, porque si estamos parqueados y estamos quietos, que nos abra una gaveta y nos bote las cosas. Que, Nelson, las gavetas tienen seguro. Tienen seguro. Tienen llavecita, ¿no? O sea, es muy difícil que pase. Tienen su segurito. Y abres. Entonces, obviamente, ellas, para lo mismo, para cuando estemos en desplazamiento, pues obviamente no se abran. No se abra. Y es muy difícil. Usted abre la gaveta. Si no tuviera ese seguro, en una curva se sale todo. Se sale todo y mantendría todo en el piso. Todo. Entonces, sin duda la energía eso que queda ahí. Impregnada, pesada, difícil. ¿Cómo fue el tema de los 21 ángeles, Nelson? Y entremos en contexto. Esto fue hace muchos años acá en Bogotá. 2004. Exactamente, un bus escolar precisamente tuvo un accidente en donde murieron 21 chicos de un colegio al norte de la capital de la República. ¿Cómo fue esto? Y cómo fue encontrarse con esa realidad en donde, lejos del profesional que está a cargo de una ambulancia, que está a cargo de salvar vidas, se encuentra con este escenario completamente difícil? Bueno, pues fíjate que empecemos porque yo no estaba de turno. Yo vivo en Compartir, en Suba Compartir, que queda... Es el camino, ¿no? De camino. En ese entonces, acuérdense que la avenida Suba se bifurcaba en Subazar. Entonces cogía hacia lo que llamamos la avenida Vieja y seguía derecho a Compartir. La otra todavía no habían unificado la avenida Suba hasta lo que es la ETV, hasta Tío Bullis. Entonces yo estaba en Compartir en la primera etapa y quedaba el paradero de Transportes Fontibón. Llegaba a todos los colectivos que pasaban por la avenida Suba en ese entonces. Sí. Allá pues todo el mundo me había visto con mi uniforme de color roja, con el uniforme de los azules. En esa época estábamos con los azules todavía. Y me apodaban el paraco. Me decían el paramédico. Entonces... Habla clara. Sí. Sí. Okay. Entonces efectivamente llegó un conductor y me llamaron que el hombre estaba muy mal. Efectivamente estaba pálido, tartamudeaba. Cuando logró hablar
resumiendo, cuando logró hablar nos dijo que una máquina le había caído a unos niños y él iba detrás de la ruta escolar. Entonces pues él fue presenciado todo el accidente y pues logró llegar manejando al paradero y en shock. Entonces pues lo que yo hice fue devolverme para la casa, ponerme mi uniforme, el chaleco botiquín, mi casco, todo el equipo que teníamos para el tema de rescate en ese entonces. Nelson, ¿qué vieron sus ojos cuando llegó? Sí, ese primer impacto. No hallaba qué hacer, por dónde empezar. Nunca había llegado a una cosa tan grande y tan tenaz para atenderla. Empezando porque escuchaba sirenas por todo lado, pero no me llega ninguna ambulancia, ningún bombero, nada, no me llega nada porque pues obviamente eso trancó. Entonces pues todos tenían que coger necesariamente la avenida Suba para llegar ahí. Yo llegué en el mismo colectivo en contravía. De Subazar para allá se fue en contravía porque no había paso. Los que iban por la parte de encima pues iban mirando, aparte de que la tractomula quedó arriba. Los testimonios y los testigos de aquel entonces afirmaban que era difícil porque los niños que fallecieron prácticamente parecían estar dormidos. Sí, yo fui uno de los primeros en llegar y pues lo que te digo, no sabía por dónde empezar porque se escuchaban lamentos, se escuchaban muchos niños gritando y no había formas de sacarlos de las latas retorcidas. Y logré sacar uno de la parte de atrás y dos de adelante, pero los del medio, los de la siguiente silla de la última, complicado. Difícil, una tragedia impresionante. Cristian, este es el diario vivir de lo que uno puede encontrar entre accidentes, entre catástrofes y esas escenas que de pronto se quedan, y como anécdota, ¿qué han visto sus ojos en relación con este tipo de tragedias que pasan sobre todo por el exceso de velocidad o la irresponsabilidad de tomar alcohol y manejar, en donde se terminan, y hemos visto cuadros completamente terroríficos en donde uno no se explica cómo se termina la vida en relación con un segundo? Sí, es verdad, el tema de la responsabilidad está basado en muchos temas, ¿no? Pero más que todo, estos últimos años ha sido más que todo el exceso de velocidad y el alcohol. Sí, ha sido como lo más trágico estos últimos años. Y claro, llegar y ver a una persona muerta, ocasionada la muerte por una persona que está alcoholizada y que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, el borracho no le pasó nada, ¿sí? Eso pasa. Y la otra persona sí, inmediatamente. ¿Qué ha sido lo más difícil que has visto de pronto en este tipo de accidentes? Pues como lo más difícil es impotencia, más que todo, de saber que no puede hacer. Digamos, una anécdota chiquita que tuve, un accidente de tránsito de un niño, o sea, un bebé. La mamá lo llevaba en el coche y ella iba cruzando la calle mirando para el lado contrario donde venía un carro tanque. No se fijó ahí. No se fijó o sea, miró, no sé, digo yo, la muerte ya, no sé qué pasó. Estaba ahí. Sí, la cegó mirar para el otro lado, o sea, hay un camión de esos que eso se escucha, ¿cierto? Y mirando para el otro lado, y pues ella cruzó la calle y el del camión, el del carro tanque, perdón, yo que hablé con él, me dice, pero yo no la vi, yo en ningún momento la vi, o sea, no sé qué pasó. Y el señor no iba ni borracho, ni dormido, o sea, lo contrario, él solo sintió como que, uy, le pasé por encima algo, volteó a mirar y estaba la señora ahí debajo de las llantas. O sea que la muerte es caprichosa y tiene sus formas de actuar para, total, en definitiva, llegar a eso. Entonces el niño, el bebé, era un bebé más o menos de un año, sí, un año. Quedó entre el coche. Sí. El coche le hizo la cuna, pues, para que no pasara, sí, no, totalmente. Exacto. Pero pues sí le alcanzó a fracturar sus piernas y sus brazos.
Entonces, claro, nosotros llegamos de primeras y pues nosotros para ayudarlo a sacar, complejo, ¿no? Y al rato llegó bomberos, lo llevamos a sacar todo el tema. Sí. Y el niño pues llorando demasiado, lo subimos a la ambulancia a tomarle signos vitales y todo el tema. Sus signos pues sí estaban bien, pero pues sus extremidades fracturadas totalmente. Y la historia más, ¿cómo le digo yo? Sí, triste, porque es triste. Llegar, bueno, obviamente es un menor de edad, nosotros tenemos que trasladarlo con un familiar. Ok, un protocolo. O si no, pues en su efecto el policía que llegue primero a ser primer respondiente tiene que acompañarnos. Entonces casualmente llegó el papá rápido, o sea, no sé cómo lo llamaron, no sé quién, no sé cómo, pero apareció rápido. Como a los 6, 7 minuticos llegó ahí. Y dije, ¿cómo está el niño? No sé, no, pues el niño está bien, o sea, no sabe uno cómo decirle la verdad de que no, él está muy mal, no, el niño está bien, tranquilo, ya lo tenemos estabilizado. ¿Y dónde está mi esposa? Entonces nosotros habíamos 4 bomberos, habíamos como 6 personas, 6 paramédicos de ambulancia. Sí. Estábamos ahí todos, no sé, casual, nos miramos. Como que quién le dice a él la noticia, sí. de que está debajo de la llanta. Porque obviamente no se veía. Que él llegó directo, fue a preguntar por el bebé. Muy complejo, o sea, el afrontar ese tipo de situaciones es donde me surge la inquietud justamente para ustedes dos, y que lo hablábamos también ahorita al principio, esa palabra, la vocación. Sí. ¿Cómo surge la vocación para estar en este trabajo en el que se vive en peligro constante? Pues fíjate, a mí la vocación me nació yo creo que tenía como unos 6 años, 7 años, cuando armero. Solo hecho de ver a Omaira, ahí me nació como la vocación de servir y empecé a leer libros. Había un libro en esa época que se llamaba El Guardián del Azul, que era una Biblia. Decía el nombre de la enfermedad, causas, curso, cómo combatirla. Y yo ya cuando estaba en 10º, yo ya sabía manejar una fractura, ya sabía manejar cualquier cosa, ya sabía cómo que una varicela se aísla, que se le aplica Caladril, que al dolor de estómago no tenemos que darle nada de medicamentos porque podemos cubrir una apendicitis y así muchas cosas. Y apenas estaba en 10º. Y eso son cosas que le nacen a uno. Sí, eso es real. Y pues el tema de la ambulancia, tantos programas que hay de paramédicos que inclusive todavía los repiten, por ejemplo lo que es Chicago, el de la parte del paramédico, así bomberos igual, y hemos ido evolucionando bastante. Más o menos como antes del año 2005 nos tocaba tanto ambulancias como bomberos esperar que llegara la unidad de rescate. La unidad de rescate era o de Defensa Civil o de Cruz Roja. Bomberos no tenía unidad de rescate en ese entonces, era solo incendios. Que hoy en día bomberos tienen su unidad de rescate, muchas unidades de rescate. Es más, de hecho ellos son los que llegan ahora a sacar un paciente y a resolver la situación. Y están preparados para ello. Exacto, están preparados para ello y tienen todos los implementos para hacerlo, la mandíbula de la vida, los gatos hidráulicos, bueno, todo lo que cargar una unidad de rescate. Entrando Bien. a esa área, vale, uno sueña con lo que ha pasado. Ustedes dicen, tengo Armero, tengo 21 Ángeles, tengo el Nogal, Sí. Cristian, que sin duda alguna también trabaja en esto, que está relacionado entre la vida y la muerte, insisto, se queda con esa labor de cumplir la tarea, pero cuando no, se queda ese sinsabor y uno sueña con esos momentos complejos. Sí. Es verdad, sí. Uno muchas veces piensa después de que pues, le dicen a uno, el paciente quedó en la UCI, o sea, nosotros lo llevamos en código azul, que es en paro, y lo entregamos. Muchas veces le dicen a uno al médico, no salió, el paciente falleció. Entonces uno como que en la noche dice, bueno, pero ¿será que de pronto me faltó algo? ¿Será que de pronto no hice algo bien? No sé de qué. Pero cuando le dicen a uno, pues está el paciente que quedó en la UCI está vivo, salió de paro y está en la UCI, pues uno también le da alegría, satisfacción y como que es el mejor pago que uno puede recibir, que listo, el paciente está en la UCI. Pero sí, son demasiadas emociones, ¿no? ¿Cuál ha sido de pronto en ese momento ejerciendo pues su labor? Y la pregunta para los dos,
en que se ha sentido en peligro, que su vida ha corrido riesgo durante toda esta experiencia? Bueno, pues Muchas. prácticamente todo el tiempo. Todo el Solo el tiempo. hecho de subirse a una ambulancia uno ya está en riesgo. Por la velocidad, por la gente que, no sé cómo decirlo, no entiende el tema y Sí, la ignorancia es la atrevida. ignorancia es- Entonces pretenden que nosotros lleguemos, bajemos la camilla, como un bultico de papas lo subamos y salimos corriendo. No entiendes lo que te hablaba hace un poco del tema de la estabilización. Entonces nos ha llegado a agredir, tanto Sí, al eso vehículo es como a sí. nosotros. Yo tengo una Nos han anécdota- encañonado. Yo tengo una anécdota, Nelson, pequeña del tema de las amenazas. Una vez nos enviaron a un accidente de tránsito en Ciudad Bolívar, ya límites con Soacha. Llegamos ahí al accidente y la gente, pero rápido, pero se está muriendo, no sé qué, ya lleva mucho tiempo. Bueno, fuimos a atenderlo, o sea, nos fuimos a bajar y se nos parquea una persona, un señor, no sé, y nos dice, ustedes atienden ese paciente y aquí los matan. Uy, ¿cómo así? Claro, los dos nos miramos como que, ¿qué hacemos? Y sí, efectivamente, habían como 4 personas extrañas paradas mirándonos o sea, detallado, mirándonos a la ambulancia, ¿qué vamos a hacer? Después se acercó una señora, dijo, es mejor que se vayan, es mejor que se vayan, porque si ustedes no se van, los afectados van a ser ustedes, mejor váyase ya. Entonces uno, y obviamente estábamos viendo ahí, y no había policía, no había nadie, entonces quedamos bloqueados. Lo que hicimos fue por el radio pedir apoyo, apóyennos con policía, porque aquí pues, nos están amenazando, no nos dejan atender el paciente. Sí, ya le estamos enviando policía. Entonces esperamos un poco ahí, pero no, la gente La presión ahí. Sí, la gente. Entonces después cuando escuchamos el primer pedrado en la ambulancia, empezó a tirarle piedra a la ambulancia. No, pues ahí ya tocó darle reversa y hacernos como 4 o 5 Asegurar. cuadras más atrás y estar seguros hasta que no llegara la policía. ¿Lo pudieran atender el paciente finalmente? No se pudo. No se pudo porque el paciente ya... O sea, de pronto si hubiéramos llegado inmediatamente a atenderlo, lo hubiéramos salvado. Pero no, o eran nosotros o era él. Pero desafortunadamente nos tocaba a nosotros resguardar nuestra vida porque Sí, es claro. complejo. Y después nos enteramos que era que el personaje era un vándalo de ahí. De pronto, sí. Entonces, La complejo. norma de nosotros, primero yo, segundo yo y Sí. tercero yo. Porque es que si yo caigo, dejo de atender 10, 20, 30 personas. Si otro cae distinto a este pechito, bueno, cae uno. Sí, Pero nosotros tenemos la posibilidad de seguir salvando de seguir vidas. salvando vidas. Hace poco, en un programa que es de esta casa periodística, un programa que se llama Reque en las calles, estuvimos en los parqueaderos de Álamos y vemos cómo los testigos nos cuentan que en muchas de estas ambulancias que ya dejaron de ser útiles y que precisamente hoy se han convertido en estas bodegas de telaraña, empolvadas, etcétera, y en escenarios de terror, literalmente hablando, los vigilantes insisten que estas ambulancias de las noches, los testimonios se mueven, se sienten como si estuviera dando a luz a alguien, se siente como si tuviera la oportunidad de escuchar lamentos, pero son en estos automoteros, en estos automóviles. Se da porque es el diario vivir en el interior de una ambulancia en donde ustedes pueden ver lo que nosotros no sabemos o no entendemos tal vez. Pues imagínate una ambulancia, muy bueno es el carro de la casa, descansa en la noche en la casa. Una ambulancia trabaja 24/7. Solamente descansa las 3 horitas que el mecánico se demora haciendo el cambio de aceite o el cambio de pastillas. El resto está todo el tiempo trabajando. Además que son muchas emociones las que se atienden a diario. Felicidad, por lo menos que nació un bebé. por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, eso es una Son emoción. energías El milagro de la vida impregnadas. que se ve ahí. Hasta la muerte que llega el familiar y ya de pronto lo ve. Pues, para que te des cuenta que no solo es energía negativa, también es energía positiva, un nacimiento. Sí. Sí, emociones encontradas ahí. Total. Yo me- Entidades
Muchas deben haber porque pues el 90% pues son impregnaciones que quedan ahí. Ambulancias, supuestamente las ambulancias deben durar 5 años y se dan de baja, que es lo contrario a un vehículo que son 10 años, sí, de servicio público. Pero como esos 10 años lo cuentan como si descansara en la noche, por eso se reduce a 5 años las ambulancias. Pero he trabajado en ambulancias que llevan más de 10 años y aún están funcionando. Entonces, imagínate la cantidad de energía que recoge en todo ese tiempo. ¿Cuántos pacientes? Más o menos sí, para la época del 2006 las planillas que llevamos era de 10 pacientes y por turno nos hacíamos 10, 15 pacientes. Súmalos a un año, día y noche. Entonces, cualquier cantidad de gente que pasa por ahí. Gente buena, gente mala, lo que hablaba el compañero ahorita. Me imagino que eso que le pasó fue por el ave Cazuca, que sí, siempre suele pasar. Nosotros nos pasó en Valparaíso. Nosotros le poníamos la M porque nos fue muy mal. Allá nos sacaron corriendo. Nosotros sí intentamos reanimar y nos dispararon, nos hicieron disparos al aire y cuando salíamos le hicieron 2 impactos a la ambulancia. Gente que sacamos de las cárceles porque están enfermas y les intentan hacer el rescate en el camino. En el aeropuerto lo mismo, les intentan hacer el rescate. Después de que le dicen positivo para cocaína y lo subimos a la ambulancia, en el trayecto les intentan hacer el rescate. Son muchas, uno está en peligro todo el tiempo, hasta en un nacimiento. Fíjate que donde llamamos 5 huecos, en el San Berna, me tocó atender una materna, quería que la llevara a San Blas, el señor. Y nosotros dictamos datos del paciente y el médico regulador, quien está en el CRU, nos dice a dónde debemos llevar ese paciente. Ellos son los que nos direccionan. Nosotros no podemos arrancar para X hospital porque sí. Ahí ya hay una ruta establecida. El médico que está en Secretaría de Salud en el CRU, siempre es por eso se llama Centro Regulador de Urgencias. Siempre es el que nos dice para dónde tenemos que llevarnos. Nos direcciona. Y él nos direcciona para La Victoria. Y el señor que para San Blas, sino que va para La Victoria. Entonces lo que te hablaba hace un momento que nos encañonaban, pues ahí fue donde me encañonaron. Entonces aparte de que tuve que atender el bebé ahí porque ya se vino, me tocó atenderlo, me tocó irme para San Blas, luego ir a pasar descargos, o sea, estaba uno entre la espada y la pared. Tenía que pasar descargos de qué era lo que había pasado y por qué no le hice caso al médico regulador. Entonces ya cuando vieron que fue que mi vida estaba en peligro, otra cosa, no tenía la opción de despichar el botón de pánico porque estaba atrás. Mi conductor no sabía lo que estaba pasando porque pues él estaba adelante, esperando que yo le dijera arrancamos. Situaciones muy difíciles que no se alejan del mundo paranormal, situaciones muy complejas que están latentes y que cuando uno está de pronto en la casa o pasa por diferentes lugares de Bogotá y ve pasar una ambulancia, uno ni siquiera se imagina lo que se vive en el interior de esa ambulancia. O popularmente a veces se cree, ¿no? Que dice la gente dice pasa la ambulancia, si es realmente que pasan con emergencia o es por evitarse el trancón. A veces eso que se dice como... No, fíjate que ya no. Mira que muchos dicen, es que puso la sirena porque va a almorzar. De hecho me pasó a mí. Sí. Pero pues créanme que es que esa sirena no es bonita. Es estresante, si por nosotros fuera no lo usaríamos. Bueno, entonces mentalmente ¿qué? Ustedes salvan vidas, ¿y quién salva al que salva vidas? Le toca a la esposa que lo consienta a uno cuando llega a la casa. Ese es nuestro descanso, es llegar al hogar. A la casa es claro. Llegar al hogar y aún así uno se acuesta y puede seguir soñando que está trabajando. Lo que hablamos hace un rato, que sí seguíamos con eso en la cabeza y sí, a veces uno sabe dónde está la adrenalina, estoy en la casa, estoy durmiendo. O se despierta uno a contestar al radio, no me están llamando, ya estoy en la cama. Sí. ¿Ese ángel de la muerte convive con ustedes? ¿O se lo encuentran de vez en cuando?
Solo es cuando llega por un paciente. Como nosotros decimos, después de que arriba le pongan el sello al paciente, y por más de que hagas, ya está planillado. Sí. Y ahí es cuando el ángel de la muerte nos lo arrebata de las manos, del resto no. Impresionante. Uno, ¿cuánto va en velocidad en la ambulancia? ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Aquí usted no sube más de 60. Realmente no. Pero yo lo he visto al hombre que maneja de una manera Sí. increíble, porque hemos tenido la oportunidad de ser copilotos, pero se le da Sí, a toda máquina. claro. A uno le dan un tiempo de llegada a la emergencia. Usted tiene que tratar de, en la medida de lo posible, de cumplir, llegar a atender la emergencia en esos minutos, que para eso lo envían a uno, porque uno está cerca, entre comillas. Y el nivel de estrés, me imagino. Es que hay mucha gente que no colabora aquí en Bogotá, demasiada gente. Y le hago un cambio de frente, Nelson, en relación cuando uno ve las noticias que pasan no solo en Bogotá, que se chocaron las ambulancias, que se les fueron los frenos a las ambulancias. Son máquinas, son seres humanos, y en medio del ajetreo y la situación también están expuestos ustedes entre la vida y la muerte en relación con... Sí. Porque van en una máquina, literalmente. Yo ya tuve 3 accidentes de tránsito en ambulancia. En uno quedé en UCI por un mes, fue el primero que tuve. Salí eyectado por el panorámico. Para este entonces teníamos Mitsubishis. La Mitsubishi en la mitad no tiene cinturón de seguridad. L300, ¿sí? La L300 La era Mitsubishi. medicalizada, entonces iba el conductor, el auxiliar, o sea, este pechito, y el médico al lado. Nos estrellamos contra una camioneta y yo salí por el Sí, panorámico. más que ese tipo de vehículos no tiene ningún frente. No tiene trompa. Uno literal está ahí enfrente de todo el mundo. No tiene Nos separa ninguna una defensa. latica. Sí, no tiene ninguna defensa, pues, a favor de uno. Y pues, ¿qué le queda a uno? Pues, así como decimos, sacudirse Sí, y seguir vale. adelante. Tiene una coraza impresionante. No, a mí me estos parece muy hombres. muy difícil tener que presenciar. Si nosotros como periodistas hemos visto que carros quedan literalmente aplastados, quedan Compañeros que han destruidos. fallecido. Sí, hay compañeros que han fallecido en accidentes. Así cercanos, de pronto, Uy, sí. amigos. Sí. Sí, fuerte. Se puede decir que es una profesión que tiene peligro, adrenalina, pero que también ustedes hacen parte de un gremio en donde a la mala o a la buena se convierten en héroes. Sí. Total. Que les Ahorita deja como esa, me refiero, no sé, satisfacción, de pronto La satisfacción del deber cumplido, un nacimiento, un ACV o un paciente que tenga una glicemia baja. Fíjate que la reanimación de estos pacientes es muy chévere. En el caso del ACV, si se encuentra en ventana, ahora te explico. El ACV es el accidente cerebrovascular, o sea, Ok. es lo que llamamos la trombosis o el derrame cerebral. La trombosis es un ACV isquémico y el derrame cerebral es un ACV hemorrágico, que se estalla una venita, una arteria en el cerebro. Los signos, y de una vez para que lo aprendan y los radioescuchas lo aprendan, cada vez que un paciente se le voltea la carita para un lado, empieza a hablar así como borrachito, o se pierda la fuerza en medio cuerpo, hay que correr. Tenemos 4 horas para salvarle la vida a este hombre. Sí. Esos Wow. son los signos y síntomas de una Importante. ACV. Hay que correrle. Llevamos a este paciente a un hospital de un tercer nivel donde tengan un TAC, donde haya un neurólogo. Se le toma el TAC, efectivamente evidencian que es isquémico, le ponen una inyección que revienta ese coagulito y el paciente automáticamente vuelve a ser quien era. Se le revierte todo, queda normal, y esa es la satisfacción de nosotros del deber cumplido. salvó la vida. Claro. Claro. O una hiperglicemia, que el paciente se nos está yendo casi que a coma diabético. Le ponemos líquidos endovenosos, solución salina, de pronto su insulina si la tiene a la mano. Y es un paciente que a los 5 o 10 minutos queda como una persona común y corriente, como si no le hubiera pasado nada. Ahí es donde de verdad los minutos cuentan. Sí. Después de 4 horas y media en el ACV, tu paciente ya queda en cama, postrado. Wow. Señor Palencia, ¿qué le pareció este capítulo, que precisamente entrando ya a la parte final, uno lo deja pensando en dónde se deben o no exorcizar precisamente este tipo de máquinas, las ambulancias, así como se exorcizan lugares
lugares tenemos personajes como el monseñor y obispo Cristian Piedrahita, que hace este tipo de exorcismos a escenarios, a lugares y quizá a estas máquinas que sin duda alguna muchos creen que es necesario y otros creen que no. Conclusiones, señor Valencia. Bueno, pues aquí lo que vemos, también lo que mencionamos en parte de esta charla, que vemos la ambulancia pasar y no sabemos todo lo que está sucediendo en el momento. Y pues nada, aquí más que todo, de pronto más que un mensaje, es expresar como la admiración a ese trabajo, a estos héroes que muchas veces le arrebatan a la muerte esas vidas que se quieren llevar, y bueno, que sin duda ellos son parte fundamental de la sociedad y que realmente son héroes con letras mayúsculas. Totalmente. Conclusiones, señor Nelson, y gracias por ser parte de esta familia de Zona Paranormal y de antemano esa labor que ustedes hacen, quizá muy desagradecida para muchos, pero muy satisfactoria para otros. Muchas gracias. Conclusiones. No, un mensaje más bien. Cada vez que vean una ambulancia, ahoríllense, no paren, porque muchas veces paran y nos trancan. Entonces disminuyen la velocidad hacia orilla, toman un costo de la vía, que nosotros pasamos por la mitad sin problema. Señor Cristian. Sí, yo creo que apoyo su mensaje. Sí, es lo más importante, que nos den la prioridad de la vida para poder salvar vidas. ¿Qué pasa en el interior de una ambulancia? ¿Qué pasa cuando estas dejan su servicio útil y terminan en estos parqueaderos? ¿Existe o no movimientos paranormales? Eso y más lo estamos descubriendo en este capítulo de estas ambulancias que tienen que ver con este escenario y con este nicho que para muchos tiene algo de paranormal y para otros simplemente no, y nosotros lo respetamos. De mi parte, gracias a ustedes y el señor Valencia como siempre por la despedida. Bueno, pues a ustedes, amigos, gracias por estar conectados con nosotros en esta oportunidad, viendo como las historias alrededor de estos vehículos que tienen esa delgada línea y la velocidad entre la vida y la muerte. Gracias por estar con nosotros, y esto es Zona Paranormal en quienique.com. Los esperamos como siempre en un próximo episodio.